Momento de saludarla y le darle la bienvenida a Silvina Gross. Bienvenida. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Todo bien? Un saludo grande para todos los que nos están viendo y nos siguen habitualmente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido. ¡Ay, feliz cumpleaños, Muchas Ricardo! gracias. Hoy Festejamos. Hoy festejamos dentro de la pandemia que permite a la distancia. 1000 invitados era. 999. Para no romper Claro, exactamente. no transgredir. Ahí estamos. No, estamos. No, a ver si la gente se lo cree. No, por eso, por las dudas, no. Ahí estamos, así que bueno, gracias por el saludo y gracias a los mensajes que uno está recibiendo serán respondidos después del noticiero. Así que, pero bueno, un día especial, un 12 de mayo de hace unos años atrás, venía al mundo una figura muy importante que no era yo, pero bueno, también así. No sé quién más, pero uno eras vos también. Y Andrés Arlengo, Santiago Balaguer, que son periodistas de la ciudad también. Mirá, se ve que era algo así como el Día del Periodista. Claro, hoy el Día de la Comunicación Social. No naciste en cualquier día, claro, por ni supuesto. Escogiste cualquier tipo de de profesión tampoco. Por supuesto, pero bueno. Silvina, el tema más importante del día el que trae usted. Soy bipolar. ¿Soy bipolar? Me lo decía en serio, yo pensé que era como que... Pero bueno. No, era el tema de hoy, pero no tiene nada que ver con vos, Ricardo. No, porque a veces me psicoanaliza en vivo, pero bueno. No, viste, vos sabés que uno escucha mucho y el otro día justamente lo escuchaba y digo, qué buen tema para tratar. No, la gente, viste, seguro que vos has escuchado, decía, yo soy bipolar. Sí, se toma como algo cuando una persona es muy cambiante en sus opiniones, que a veces, este es bipolar, se toma ese mensaje cotidiano, pero hay un trastorno, entre comillas, se puede decir, la palabra adecuada. Exacto. Eso, a ver, la gente dice soy bipolar y muchas veces se refiere a los cambios de opiniones y a los cambios de humor, ¿no? Sí. Momentos en donde está triste, otros momentos donde está como un poco más eufórico, pero a mí me parece sumamente importante el poder, porque se ha como banalizado esta cuestión, ¿no? Del soy bipolar y se ha como patologizado los cambios de humor. En realidad la bipolaridad es un trastorno sintomático bastante grave. Cuando hablamos de la bipolaridad como enfermedad o el trastorno ciclotímico, estamos hablando de una enfermedad con ciertas características de malestar y de gravedad, pero en general cuando la gente habla de bipolaridad se está refiriendo muchas veces a nivel popular en esos cambios del estado de humor o, como vos bien decías, Ricardo, cambios en las actitudes, en las opiniones o en las decisiones de la vida. Y me parece importante esto de poder hablar de que en realidad los cambios en el estado de humor son algo que podríamos decir característico de la humanidad, o sea, son muy pocas las personas que pueden tener un estado de ánimo estable y, viste, gente que por ahí es más racional, más seria, o gente que es muy optimista y siempre está como de muy buen humor, pero en general en la vida, a partir de las situaciones que nos toca vivenciar, tenemos estados de tristeza, estados de euforia, de alegría, estados de entusiasmo, estados de decaimiento, estados de enojo, que son, por decirlo de alguna manera y poco científico, normales de toda la humanidad. Y eso, señoras y señores, no es ser bipolar. ¿No? Muchas veces pareciera como que la sociedad de hoy en día, y algo hablábamos la semana pasada en relación a las pérdidas, ¿te acordás? Sí. Pero pareciera como que la sociedad hoy en día pretende del ser humano que sea algo así casi como un robot y siempre esté del mismo estado de ánimo y siempre esté entusiasta, optimista, feliz, pero lo cierto es que hay situaciones de la vida diaria y a veces en el mismo día uno transita por diferentes estilos de vínculos, por diferentes estados en la energía física de uno. A veces uno está cansado, a veces hay problemas, a veces hay roces, hay veces hay situaciones que nos generan impotencia y me parece que es importante este encuentro con las emociones. ¿Por qué? No las tenemos que reprimir,
no las tenemos que negar. Hay mucha gente como que las minimiza y les saca, a ver, como que les saca la importancia de lo que tiene. Las emociones no las podemos reprimir y no las podemos negar porque si no nos estaríamos convirtiendo en una especie de robot y tampoco es saludable. Por algún lado se van a manifestar, ¿no? Pero tampoco nos podemos dejar en la contracara de esta moneda, no tampoco nos podemos dejar gobernar por las emociones, que las emociones sean el que guía el timón de nuestra vida, porque las emociones un día están allá arriba, un día están allá abajo, y a veces en el mismo día están por allá, vienen y van, y dejarnos gobernar muchas veces por las emociones significa dejar nuestro barco en la absoluta deriva y que no nos va a llevar a ningún lado y nos termina dejando una sensación de futilidad, de superficialidad, de vacío, de no poder, de ola de mar, digo yo, ¿no? De ir y venir, pero estar siempre en el mismo lugar. Es importante no negarlas, no reprimirlas, pero tampoco dejarles el gobierno de nuestra vida. Pero sí me parece, y bueno, ¿qué es lo saludable? Encontrarnos con nuestras emociones. Claro. ¿No? Hay momentos en donde nos tenemos que permitir estar tristes, frustrarnos. Hay momentos en donde nos tenemos que permitir incluso estar un poco molestos, un poco enfadados. El tema es qué hacemos en la manifestación de todas esas emociones. Porque cuando tomamos esas emociones y las volcamos contra alguien, bueno, a veces eso no está tan bueno y nos trae consecuencias. Pero creo que uno tiene que poder encontrarse con estas emociones. Eso, señoras y señores, no es ser bipolar. Bipolar habla de un trastorno grave, en donde hay cuadros de manía, cuadros de melancolía, que bueno, que son mucho más complejos y que requieren atención. Y por ejemplo, claro, ¿y cuándo es el momento de darse cuenta que uno necesita? Porque uno le puede pasar alguna situación trágica, de duelo, de bronca o de alegría también, porque la vida es así, en un momento estás contento por algo y a los 5 minutos te llaman que pasó algo o lo que fuera, y cuando se vuelve patológico en el sentido que hay que despertar una atención desde el entorno, porque a veces una persona no se da cuenta, pero las reacciones, las conductas que son cada vez más agresivas o como que un día te adora y el otro día te quiere matar, o sea, como que esas extremidades son para poner un punto en especial. Sí, cuando hablamos, digamos, de algo patológico, sí, ¿no? De la bipolaridad, estamos hablando de estados que pasan de la manía a la depresión, claro, ¿no? Y esos estados son de alguna manera duraderos, o sea, no es que pasa de la manía a la depresión en el mismo día 20 veces, claro, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno ciclotímico o de bipolaridad, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad que tiene que ver con algo sintomático y en donde de alguna manera hay periodos de una persona en donde está maníaca. Y hay otros periodos en donde está muy deprimida y muy melancólica. Nos damos cuenta cuando por ahí de repente vemos que esto perdura en el tiempo, ¿sí? Que vos decís, bueno, hace 15 días, hace muchos días arriba, que está demasiado pum para arriba, ¿no? Y cuando hablamos de una cuestión maníaca, estamos hablando de conductas totalmente atípicas y fuera de sí, ¿no? Por ejemplo, episodios maníacos en donde las personas no duermen directamente, claro, no se alimentan, están como con la adrenalina a tope, muy entusiasmados y hacen cosas, empiezan a hacer cosas extrañas, como por ejemplo cobrar el sueldo y gastárselo en golosinas, algo que tal vez nunca lo harían, claro, pero que en el momento que está maníaco lo hace. ¿Y cómo es el tratamiento profesional o el recurso que uno puede llegar a recibir? Bueno, son tratamientos especializados de mucho tiempo, porque en general muchas veces estos cuadros bipolares son algo que ocasiona que... ¿Es un médico clínico, por ejemplo, el que puede detectar como para decir, bueno, necesitaba otro tipo de asistencia psicológica o psiquiátrica? Sí, puede detectarlo un médico clínico. En realidad, cuando empiezan a pasar estas cosas, está bueno ir a un psiquiatra porque hay que porque, por medicar. ejemplo, que si alguien tiene una situación, no saca turno el psicólogo, sería como el paso posterior, más si no tiene ya una consultas previa o algo por el estilo, es como que
van al médico de cabecera, por ejemplo. Exacto. Sí, van al médico de cabecera, se empiezan a manifestar. Muchas veces los médicos clínicos ya de por sí empiezan como a dar alguna medicación, pero muchas veces si no hay un avance, estos son trastornos especializados, digamos, en donde uno tiene que ir al especialista. El especialista en estos casos es el psicólogo y el psiquiatra. El psiquiatra lo que hace es medicar para poder empezar a estabilizar ese estado de humor, porque hablábamos, por ejemplo, de los periodos depresivos en donde la persona está tirada en una cama por días y días y días, no se baña, no se cambia, en estados graves de estos episodios depresivos y no puede salir por sí sola. Ahora, vos hablabas hoy, bueno, para terminar, mejor dicho, de responderte, los profesionales de la salud mental son aquellos que están especializados para trabajar con estas temáticas. El trabajo y el abordaje es de bastante tiempo, porque en muchos casos esto se vuelve a repetir cada tanto tiempo, en otros hay un desarrollo normal y siempre uno tiene que poder ir trabajando las formas de empezar a prevenir estos cambios de estados de ánimo. Y volviendo a lo que decías hoy, vos decías, bueno, hay un trauma ahí, hay una situación que te llaman y te dan una mala noticia. Bueno, cuando hay una situación que te llaman y te dan una mala noticia, cuando uno es protagonista, por ejemplo, de un robo, de un accidente, etcétera, el primer tiempo, lo más común y lo que es de esperar es que uno esté mal, esté triste, no pueda dejar de pensar, y eso no es patológico. Claro, pero eso si se extiende en el tiempo, si no es tratado, puede generar estas consecuencias. Eso, si se extiende en el tiempo, hay que hacerlo ver, ¿no? Si la persona ya pasó bastante tiempo, ¿no? Generalmente un estado de estrés agudo depende entre 1 mes y 3 meses. Uno lo va desarrollando, lo va elaborando, lo va asumiendo. Hablábamos de duelo, el duelo dura mucho más tiempo, obviamente teniendo en cuenta que cada persona lo enfrenta de manera diferente y tiene diferentes tiempos, pero si transcurre el tiempo y la persona sigue mal, es bueno hacer una consulta. Yo siempre aconsejo, a no ser que sea un cuadro absolutamente muy complicado, empezar por el psicólogo, porque hay veces que hay situaciones que no hay que medicalizar, que se las puede trabajar y se las puede ir elaborando y se puede ir saliendo, ¿no? Como hay otras en donde sí o sí hay que mandar a medicar a ese paciente y eso lo hace un psiquiatra, ¿no? Entonces me parece que es importante que esto de que los cambios del estado de ánimo, los cambios en el humor, son parte de la vida humana, ¿no? Y una cosa que de destacar, Ricardo, es que mucha gente que es irascible, que se enoja con mucha facilidad, muchas veces una de las cosas es, bueno, porque tiene poca tolerancia a la frustración y es una persona que se enoja con facilidad, pero en otras situaciones es importante que el enojo está como mecanismo defensivo y que lo que está oculto detrás es la angustia, el temor o la tristeza, ¿no? Y la gente que es como que se permite, la única emoción que se permite, porque hay gente que no se permite sentir. Y a veces la única emoción que se permite es el enojo, entonces todo lo pasa por ahí. Y eso no está bueno porque hay una gama de emociones que nos atraviesan a los seres humanos y que poder permitirles manifestarse y sentirlas es parte de ese estado saludable emocionalmente que todos necesitamos, ¿no? Y como para cerrar, me acuerdo que una vez me contaban de cosas que suceden en la cultura holandesa. La cultura holandesa se distingue porque sus habitantes son más bien racionales y poco demostrativos del afecto, ¿no? Pero me llamaba muchísimo la atención porque en muchos casos los holandeses tienen por costumbre que llega el día viernes a la tarde, terminan su jornada laboral, van a un bar y toman hasta caerse inconscientes en ese bar y quedarse borrachos, ¿no? Y vos decís, wow, o sea, gente que es tan racional no se permite sentir absolutamente nada y después por el otro lado tienen estos actos impulsivos de una envergadura y de un daño hacia sí mismo y hacia los vínculos que ellos deben tener, que es complicado, ¿no? Me parece que es importante, en la vida hay colores,
los colores son parte de el alma humana, de la personalidad nuestra, y de la manera más saludable posible nos tenemos que encontrar con esos colores emocionales, permitirles manifestarse, obviamente sin agredir al otro, sin hacernos daños a nosotros mismos, pero permitir que se manifieste. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por haber venido. Interesante la temática de hoy. Y el próximo miércoles continuamos con más. Con más micro de psicología, con alguna otra temática que estemos ahí dispuestos a establecer. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso en Más Tele 2.